día más en nuestro canal de literatura costarricense. Hoy les vamos a hablar sobre Joaquín Gutiérrez y una de sus famosas obras, Cocorí. Vamos a analizarlo un poco y ahora nuestra compañera Ana nos va a decir un poco sobre las secciones que vamos a ver en el video de hoy. En este video vamos a empezar hablando sobre su biografía, después vamos a continuar explicándoles sobre el contexto histórico y por último vamos a hacer un análisis literario del cuento como tal. Empezando por la biografía, el nombre del autor de Cocorí, como ya lo mencionamos anteriormente, es Joaquín Gutiérrez Mangel. Él nació el 30 de marzo de 1918 en la provincia de Limón y murió a la edad de 82 años en San José en los años 2000. Desde muy pequeño, Gutiérrez siempre tuvo mucha influencia por parte de su padre. Este se distinguía por ser una persona trabajadora. Él siempre tenía que buscar diferentes empleos para poder así mantener a su familia. Durante esta época estaban al mando de la United Fruit Company, por lo que el empleo y las condiciones de una vida estable eran muy difíciles de lograr. Debido a esto y más, todas esas acciones de su padre marcaron la infancia de Joaquín y produjeron en él el anhelo de vivir en una sociedad justa y equitativa. Por lo tanto, su ideología a seguir por el resto de su vida sería la comunista. Él más adelante se uniría a otros intelectuales de la época como Carmen Lira y Omar Dengo por la lucha de justicia social. Entre sus principales obras publicadas estarían del género novela, el título Manglar, publicado en 1947, y entre los cuentos publicados, el más popular sería Cocorí, el cual fue publicado también en 1947, y otro título sería Hoja de Aire, publicado más adelante en 1973. Y de poemas, el más popular sería el llamado Jicaral, publicado en 1937. A Joaquín se le conocía principalmente por ser creador de diversos cuentos, novelas y poemas, pero también destacó en otras áreas como ser cronista de guerra, locutor y traductor. También se le conoció por ser un gran viajero, ya que vivió en muchos países como Estados Unidos, China, Vietnam, la antigua Unión Soviética y Chile. Simultáneamente también fue el primer periodista latinoamericano en la Guerra de Vietnam. Esos fueron algunos de los principales datos sobre Joaquín Gutiérrez. A pesar de la gran cantidad de cuentos y lo muy conocidos que son, este escritor no es muy querido por la población afrocaribeña, especialmente por el libro de Cocorí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto sociopolítico del cuento de Cocorí. Este cuento está ambientado en la década de los 40, específicamente en el año 1947, que fue la fecha en que fue publicado. Durante este periodo era una época un poco complicada para Costa Rica porque se dio el estallido de la guerra civil. El estallido de la guerra civil fue resultado de una división política que se dio durante la misma década de los 40. Dichos acontecimientos narrados por Celeste se remontan al año del lanzamiento del libro. Sin embargo, el cuento nació a partir de las memorias de la infancia de Joaquín Gutiérrez, ya que él creció en Limón y por lo tanto se desarrolló rodeado de la gente de este pueblo. Ahora, hablando del contexto, dentro del cuento, este nos narra un paisaje lleno de selva y se remonta en un pueblo costero en el cual llegan barcos desde Europa. En el cuento nunca se nos hace explícito el nombre del lugar, sin embargo podemos asumir que este se trata de Puerto Limón, lugar en donde se asentaron muchos de los descendientes africanos, los cuales llegaron a Costa Rica producto de la esclavitud. Ahora vamos a hablar de prácticas y actitudes democráticas dentro del cuento. Primero, ¿qué es una actitud democrática? Estas son aquellas que tienen como fin primordial la convivencia pacífica y la justicia. Un ejemplo de una actitud democrática se describe como el manejo de mecanismos para la resolución pacífica de situaciones. Esto hace referencia al hecho de evitar una discusión o un conflicto mediante el uso de diálogos y evitando, por decirlo así, las diferencias por ambas partes.
Asimismo, es posible rescatar un ejemplo de esto del cuento cuando el niño rescata al monito de ser quemado por el campesino. Esto ya que ambos lograron llegar a un acuerdo en el que el niño le dijo que él sería el que lo castigaría en lugar del campesino. Otra actitud ciudadana a rescatar del texto sería la búsqueda de la igualdad real. Esta la podemos ver en cuanto Cocorí interactúa con la niña blanca del barco. A pesar de la extrañeza con la que ellos se miran primeramente, ellos son capaces de convivir como iguales que son. En el texto nos relatan cómo ellos hacen un intercambio de objetos y conviven pacíficamente. A pesar de presentar algunas de las actitudes ciudadanas ya mencionadas, este cuento podría ser catalogado como racista y a la vez carente de respeto y conciencia para las personas afrocaribeñas. Se ve claramente la diferencia en el texto, ya que la niña blanca no es constantemente reducida a adjetivos calificativos que hacen referencia a su color de piel. Esto en adición de que es considerado racista por la descripción caricaturizada que se le da a las personas de color en esta obra, en ciertos casos hasta despectiva. Por ejemplo, a la mamá de Cocorí se le atribuyen adjetivos que hacen referencia como animales, como brama o zapatea, en comparación a los adjetivos que se le atribuyen a la niña blanca, los cuales denotan dulce o delicada, y se ve claramente una diferencia en el texto. Ahora hablando sobre los personajes de la historia, tenemos a los principales. Entre ellos está Cocorí, que es el protagonista, el cual es un niño afrodescendiente. También tenemos a Doña Morra, que es una tortuga ya anciana, que se vuelve la compañera de Cocorí luego de que éste le pidiera ayuda con todo sobre la rosa y la niña. Y también tenemos al mono Tití, que es otro de los compañeros de Cocorí en su aventura, que originalmente Cocorí lo había capturado a él para regalárselo a la niña. Luego de esto fue que se convirtió en su compañero. Además de que es como el personaje cómico, por decirlo así, de cuento, ya que tiene una personalidad juguetona y traviesa. Ya que hablamos sobre los personajes principales, ahora vamos a hablar sobre los personajes secundarios. Entre los primeros tenemos a mamá Drusila. Bueno, ella es la mamá de Cocorí. Fue la primera persona a la que Cocorí le preguntó sobre la rosa. A la vez, mamá Drusila tiene un cultivo de rosales. Después tenemos al negro cantor. Él vive en la misma comunidad que vive Cocorí y pasa el tiempo tocando la flauta. Él conoce la respuesta a la pregunta de Cocorí. Bueno, después tenemos a la niña rubia. Ella llega a las nuevas tierras donde vive Cocorí. Ella le da una rosa a Cocorí y un beso. Y ese es el motivo de Cocorí de hacer todo su recorrido por la selva. Después tenemos a Don Torcuato. Él es un caimán de 300 años, el cual habita en la selva. Él intenta devorar a Cocorí cuando éste quiere hablar con él, pero no lo logra. Después tenemos a Talamanca la Bocaracá. Es una enorme serpiente muy temida en la selva. Cocorí y sus amigos la encuentran en medio de una siesta que va a durar muchos años porque es difícil de despertar. Ahora vamos con el mundo mostrado. Primero, hablando del espacio físico. Este sería el pueblo que tiene contacto con el mar y el bosque tropical. Ahora el espacio psicológico. En esto se muestra la atracción y el enamoramiento. Lo podemos ver en el momento en el que Cocorí conoce a la niña del barco. También la tristeza y la decepción en cuanto Cocorí se da cuenta de que la niña se fue y que su rosa murió. Y también tenemos el temor en cuanto Cocorí se va a explorar y se encuentra con los peores monstruos, siente temor al momento de verlos y enfrentarse a ellos. Y por último, alegría al final del cuento, ya que Cocorí logra conseguir una respuesta a su pregunta y ya que su mamá le cultivó un rosal para él. Ahora, el espacio social. En esto se muestra una muy marcada diferencia de clases sociales, ya que se muestran dos. Estos serían los europeos que llegan desde el barco a estas tierras y la gente que vive en el pueblo
los cuales los catalogan como afrocaribeños. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Para el próximo video déjennos ustedes en los comentarios de quién quieren que hablemos para el próximo video y no olviden darle like. Gracias. Gracias. See you guys next time.